Los eruditos bíblicos han debatido durante años sobre la ubicación de estos lugares sagrados. Ahora un hombre afirma haberlos encontrado. Durante siglos un nombre ha intrigado al mundo: el Monte Sí. Se dice que fue allí donde Moisés recibió los 10 mandamientos y donde comenzó el Éxodo, una historia que cambió el curso de la historia. Pero lo más sorprendente es que incluso después de tantos años nadie ha podido afirmar con certeza dónde se encuentra realmente el Monte Sí, en Egipto o en algún otro lugar completamente distinto. Ahora imaginen qué pasaría si de repente se hiciera un descubrimiento que cambiara por completo este debate. En 2025 algo así sucedió. Un equipo llegó a una zona remota y casi restringida de Arabia Saudita. Un lugar donde no solo es difícil llegar para la gente común, sino que incluso obtener imágenes claras es raro. Lanzaron un dron especial, no uno común, sino uno equipado con un radar de penetración terrestre de alta potencia capaz de ver en las profundidades de la montaña, no solo en la superficie. Y lo que encontraron dejó a todos atónitos: líneas rectas bajo las rocas, cámaras enterradas y extraños patrones geométricos. Cosas que la naturaleza no suele crear por sí sola. Todo apuntaba a algo que había sido construido de forma organizada. Pero ¿por quién y por qué? Después del escaneo, todas las pistas comenzaron a apuntar hacia la región noroeste de Arabia Saudita, especialmente alrededor de montañas como Jabal Makla y Jabal Alao, las mismas áreas que habían estado bajo sospecha durante años, pero sin ninguna prueba sólida. Si esto resulta ser cierto, este descubrimiento no solo podría cambiar la ubicación del Monte Sí, sino también obligarnos a comprender toda la historia del Éxodo de una manera completamente nueva. Entonces, ¿qué exactamente se esconde dentro de esa montaña prohibida que ha dejado atónitos incluso a los mejores expertos? Asegúrate de ver el video hasta el final, porque el verdadero misterio aún está por revelarse. Y si disfrutas de este interesante contenido basado en investigaciones, no olvides suscribirte al canal, porque no te encuentras con cosas como esta todos los días. El mayor atractivo de esta misión fue que esta vez el dron no solo estaba capturando fotos desde arriba. La gente ya había visto esta área antes. Se tomaron fotos, se hicieron conjeturas desde la distancia, pero todo se limitaba a la superficie. Esta vez fue diferente. Por primera vez se estaban recopilando datos que podían revelar lo que yace bajo tierra. El radar de penetración terrestre montado en el dron podía escanear profundamente dentro de las rocas. Eso significa que incluso cosas completamente invisibles desde arriba ahora podían detectarse. Al principio parecía que solo aparecerían características normales como capas de roca o antiguos cambios geológicos. Pero a medida que el escaneo avanzaba, la imagen comenzó a cambiar. No solo la superficie, sino incluso debajo de ella comenzó a aparecer algo inusual. En algunos lugares había líneas rectas. En otros lugares se veían espacios vacíos como pequeñas habitaciones enterradas. Y lo más sorprendente era que en ciertas zonas aparecían patrones geométricos que la naturaleza no suele formar por sí sola. Al contemplar todo esto, daba la impresión de que allí se había construido algo que con el tiempo había quedado sepultado bajo arena y piedra. Al analizar estos datos con mayor detenimiento, una zona en particular se repetía una y otra vez. Todas las señales apuntaban al noroeste de Arabia Saudita. En especial, 2 montañas aparecían repetidamente: Jabal Makla y Jabal Alao. Curiosamente, algunos ya sospechaban de estos lugares, pero nunca se encontraron pruebas sólidas. Por ello, el debate no avanzó. Ahora, por primera vez, parece que la información real está empezando a reemplazar las conjeturas. Esto plantea una pregunta importante. ¿Son estos lugares realmente tan especiales?
¿Qué tienen estas montañas que las hace tan significativas? Una de las principales razones por las que esta historia resulta aún más interesante es una antigua referencia bíblica que se encuentra en la Epístola a los Gálatas. Allí, el apóstol Pablo menciona que el monte sí se encuentra en Arabia. Antes se interpretaba como una declaración simbólica. Pero ahora algunos estudiosos creen que podría haber estado señalando una ubicación real, lo que significa que el Sinaí podría no estar en Egipto, sino en algún lugar de Arabia. Ahora bien, relacionemos esto con la historia de Moisés. Cuando huyó de Egipto se estableció en un lugar llamado Madián. Esta región se encuentra al este del Golfo de Aqaba, que hoy pertenece al noroeste de Arabia Saudita. Fue allí donde presenció el milagro de la zarza ardiente. Por lo tanto, si Moisés ya había vivido en esta región, tiene sentido que cuando los israelitas abandonaron Egipto, su camino pudiera haber ido en la misma dirección hacia Arabia. Desde esta perspectiva, toda la ruta comienza a parecer bastante simple y lógica: salir de Egipto, cruzar el mar y luego dirigirse hacia Arabia. Y no se trata solo de textos religiosos. También hay indicios físicos en el terreno que apuntan en la misma dirección. En las cimas de montañas como Jabal al, algunas rocas aparecen ennegrecidas en la parte superior, como si alguna vez hubieran sido abrasadas por un calor intenso, mientras que las montañas cercanas lucen completamente normales. Algunos relacionan esto con la escena descrita en el Éxodo, donde se dice que cuando Dios descendió la montaña se cubrió de humo y comenzó a temblar. En la misma región se menciona con frecuencia otra característica inusual: una gran roca claramente dividida en dos partes. Entre ellas parece haber una línea o canal liso, como si alguna vez hubiera fluido agua a través de ella. Lo sorprendente es que hoy toda esta zona está seca. Sin embargo, hay indicios cercanos que sugieren que alguna vez fluyó agua con fuerza. Algunos lo relacionan con la historia de Éxodo 17, donde Moisés golpeó una roca y brotó agua para saciar la sed del pueblo. En otras palabras, hay elementos visibles aquí que normalmente no deberían existir en estas condiciones. Y eso es precisamente lo que hace que este misterio sea aún más profundo. Cuando observamos no solo la montaña, sino toda la zona circundante, la historia se vuelve aún más fascinante. Si este es realmente el lugar donde acamparon los israelitas, entonces debería haber indicios cerca que señalen la presencia de un gran asentamiento temporal. Y eso es lo que hace que este lugar sea tan intrigante. Justo enfrente de la montaña hay una enorme llanura abierta lo suficientemente grande como para albergar fácilmente a miles de personas. El relato del Éxodo también describe a un grupo de personas acampando frente a la montaña, y la disposición del lugar parece coincidir bastante con esa descripción. Además, en algunos sitios se pueden observar largas hileras de piedras como si hubieran sido colocadas para marcar algún tipo de límite. Algunos creen que podrían ser los mismos límites mencionados en la Biblia, donde se advertía a la gente que no se acercara demasiado a la montaña. De ser así, estas piedras podrían no ser simples piedras comunes, sino parte de alguna antigua norma o ritual. En la misma zona también se menciona una plataforma de piedra que no parece del todo natural, sino construida por manos humanas. Algunos la relacionan con el altar que, según se dice, Moisés construyó durante la época de la Alianza. Cerca de allí también hay un lugar de apariencia sencilla, que algunos relacionan con el incidente del becerro de oro. Y la cosa no termina ahí. Según se informa, en las rocas circundantes se han encontrado tallas de vacas y toros. Estos grabados recuerdan a algunos la época en que los israelitas adoraban al becerro de oro. Si estas tallas resultan ser de ese mismo período, no serán solo arte, sino que podrían convertirse en evidencia de un importante acontecimiento histórico. Luego está otra característica inusual: un único pilar de piedra en pie. Algunos creen que podría ser uno de los 12 pilares que se erigieron como símbolos de las 12 tribus de Israel. Suena bastante fascinante, pero toda historia tiene otra cara,
Y lo mismo ocurre aquí. Mientras que algunas personas relacionan todos estos indicios con la ubicación real del monte, y los arqueólogos e historiadores profesionales no están de acuerdo. Según ellos, no es correcto identificar un sitio histórico tan importante basándose solo en unas pocas pistas de apariencia similar. En primer lugar, interpretan la declaración de Pablo donde dice que el Sinaí está en Arabia de una manera diferente. Según ellos, durante el período romano existía una región llamada Arabia Petraea que también incluía la península del Sinaí. Así que es posible que Pablo no se refiriera a los países árabes actuales, sino a las fronteras políticas de su época. Además, algunos textos egipcios antiguos también mencionan el sur del Sinaí. Nombres como Tijat o Sefet aparecen en esos registros y algunos expertos creen que podrían ser formas antiguas del nombre Sinaí. Curiosamente, estas referencias son incluso anteriores a la época de Moisés, lo que sugiere que la conexión del Sinaí con Egipto podría remontarse mucho más atrás. Otro argumento sólido es que, si un evento como el Éxodo realmente ocurrió aquí, debería haber pruebas contundentes de la edad del bronce como cerámica, herramientas, inscripciones o vestigios de asentamientos, pero hasta ahora no se ha encontrado nada parecido. Por ello, muchos científicos creen que lo que se observa aquí podría pertenecer a diferentes culturas de distintas épocas. En cuanto a las rocas ennegrecidas, los científicos no las consideran un fenómeno milagroso. Se dice que en los entornos desérticos el calor extremo, el viento y las reacciones químicas pueden oscurecer naturalmente la superficie de las rocas con el tiempo. Así pues, la situación es clara. Por un lado, este lugar plantea muchas preguntas y por otro, existen argumentos igualmente sólidos que lo ponen en duda. Por eso este misterio aún está lejos de resolverse. Del mismo modo, las rocas partidas no tienen por qué ser el resultado de un evento específico. La presión natural dentro del Illard y las grietas que se forman con el tiempo también pueden causar tales formaciones. Incluso las largas hileras de piedras son objeto de debate. Algunos expertos afirman que podrían no ser límites sagrados sino simples cercas utilizadas para guiar o controlar animales. Al fin y al cabo, tales recintos de piedra eran bastante comunes en las antiguas sociedades nómadas. Durante mucho tiempo las cosas siguieron así. Algunos afirmaban que este era el lugar real, mientras que otros lo rechazaban por completo. En otras palabras, el debate se limitó a teorías y suposiciones. Entonces, poco a poco, la tecnología comenzó a cambiar las reglas del juego. Un gran ejemplo de esto se vio en 2012 en la región de Angkor, en Camboya. Allí se utilizó una tecnología llamada LAR, un sistema capaz de escanear bosques densos y crear un mapa completo de lo que se esconde debajo. Antes se creía que solo había unos pocos templos antiguos en esa zona. Pero tras el escaneo se reveló una ciudad entera oculta con una red de caminos, estructuras de edificios y mucho más que había permanecido enterrado bajo los árboles durante siglos. Esto dejó algo muy claro: el hecho de que no podamos ver algo no significa que no exista. Muchas veces la historia permanece oculta bajo tierra a la espera de la tecnología adecuada para ser desenterrada. Con esta misma idea, en 2025 se dio un nuevo paso. En esta ocasión se envió un dron especial para estudiar las montañas, equipado con un radar de penetración terrestre mucho más potente que nunca. Esta tecnología no solo permitía escanear la superficie, sino también observar el interior de las rocas. Donde antes solo había conjeturas, ahora comenzaban a llegar datos sólidos. Y al analizar detenidamente estos datos, una montaña en particular seguía llamando la atención una y otra vez. Al comparar diferentes ubicaciones, se descubrió que los patrones encontrados en este lugar coincidían con otros casi como piezas de un rompecabezas que encajan. Estos patrones no parecían formaciones naturales comunes. En cambio, parecía como si algo hubiera sido construido deliberadamente allí.
Pero junto con esto surgió una nueva pregunta. Si la tecnología moderna apunta a este lugar hoy, ¿ya se conocía su existencia en el pasado? ¿O es que este sitio está saliendo a la luz ahora? Podría ser que existiera en relatos durante siglos pero sin pruebas sólidas. Ahora bien, aquí va otra reflexión interesante. ¿Este lugar se volvió sagrado tras la llegada de Moisés, o ya se consideraba especial antes de eso? Piensa en el momento de la zarza ardiente. Cuando Moisés se acercó a ese fuego extraño, la voz que escuchó no dijo, «Este lugar se convertirá en sagrado». En cambio, decía claramente, «Quítate las sandalias porque el suelo que pisas ya es sagrado». Esto significa que el lugar era considerado especial incluso antes de ese momento. Esto podría sugerir que Horeb, también conocido como el Monte de Dios, ya era venerado de alguna forma antes de Moisés. Es posible que Moisés no consagrara un lugar nuevo, sino que llegara a un sitio que ya era importante para la gente. Esta idea también se relaciona con una etapa de la vida de Moisés cuando vivía en Madián. Tras abandonar Egipto, se refugió allí y se casó con Jetro, quien se cree que fue sacerdote de Madián. Esto sugiere claramente que Moisés vivía en un entorno donde ya existían tradiciones religiosas. Solía recorrer la región como pastor, pero es difícil creer que desconociera los alrededores. Estaba entre gente que conocía muy bien su tierra y sus creencias. Por lo tanto, es muy posible que un lugar como Horeb ya fuera importante para la población local. Moisés simplemente la encontró dentro de esa tradición existente. Con el tiempo, la identidad de esa montaña también fue cambiando. Al principio, la tradición cristiana primitiva no se centraba en visitar lugares físicos específicos. La gente estaba más interesada en ideas espirituales. Pero en el siglo IV se produjo un cambio importante cuando el emperador romano Constantino el Grande adoptó el cristianismo. Después de esto comenzaron los esfuerzos para localizar y preservar los lugares relacionados con la Biblia. A partir de aquí la historia dio un giro inesperado. Un punto de inflexión crucial se produjo en el siglo IV cuando Helena, la madre de Constantino, comenzó su búsqueda de lugares sagrados alrededor del año 326 después de Cristo. Su objetivo era claro: encontrar los lugares reales relacionados con la Biblia. Durante este tiempo, monjes y ermitaños comenzaron a reunirse cerca de una montaña en Egipto conocida como el Monte Sí. Creían que allí Moisés había presenciado el milagro de la zarza ardiente. Gradualmente se formó una tradición en torno a este lugar. La gente comenzó a creer que este era el valle donde Dios habló con Moisés. Con el tiempo, esta creencia se fortaleció. Para el siglo IV, una pequeña comunidad de monjes ya se había establecido allí. Compartían la historia del lugar con los visitantes y mantenían viva la memoria de la zarza que consideraban sagrada. Luego, en el siglo VI, se dio otro paso importante. El emperador Justiniano I ordenó la construcción de un monasterio fortificado aquí. Hoy se le conoce como San, el monasterio de Santa Catalina. Este lugar se convirtió no solo en un centro religioso, sino también en un importante centro de conocimiento. Su biblioteca conservaba manuscritos bíblicos muy antiguos y escritos cristianos primitivos y se considera una de las bibliotecas más antiguas del mundo. Se dice que aquí se encuentra el Pozo de Moisés, lugar donde se cree que Moisés ayudó por primera vez a la población local. Pero surge una gran pregunta: si los israelitas realmente se quedaron cerca de una montaña, acamparon allí y vivieron allí durante casi un año, ¿por qué no encontramos pruebas claras de ello? ¿Por qué no vemos murallas ni estructuras sólidas? La respuesta reside en su modo de vida en aquel entonces. Los israelitas no eran una civilización sedentaria. No eran constructores de ciudades. No tenían casas permanentes, templos ni fortificaciones. Eran una sociedad nómada, pastores que vivían en tiendas con sus familias y tribus, desplazándose donde quiera que encontraran agua y pastos.
Según la Biblia, permanecían en un lugar durante aproximadamente un año. Pero desde una perspectiva histórica, un año es un tiempo muy corto, especialmente cuando no se construía nada permanente. Por ello, las huellas que dejaban habrían sido muy tenues. Los expertos afirman que estos grupos nómadas suelen dejar 4 tipos de huellas que con el tiempo desaparecen con bastante facilidad. Si estas personas se establecían en algún lugar, dejaban señales, pero el problema es que estas señales no duran mucho. El primer tipo son fogones para cocinar. Colocaban pequeñas piedras en círculo, pero después de un tiempo el viento se lleva la ceniza. La lluvia y el tiempo dispersan las piedras y los animales las pisotean. Después de algunas estaciones todo desaparece. El segundo son agujeros de postes de tiendas de campaña. Estos son tan pequeños y tenues que son difíciles de identificar. Con los años la tierra, el viento y la arena los llenan y lentamente desaparecen por completo. El tercero son trozos de cerámica rota. Los pueblos nómadas llevaban muy pocas pertenencias, por lo que incluso su cerámica era limitada. Cuando se rompía, los fragmentos se dispersaban. Con el tiempo se mezclaban con piezas dejadas por otros grupos, lo que hacía casi imposible saber a quién pertenecía cada una. El cuarto son pozos de desechos o letrinas. En áreas abiertas, la materia orgánica se descompone rápidamente. En los desiertos, este proceso es aún más rápido. Las bacterias, los insectos y el paso del tiempo se combinan para borrarlo todo. Tras miles de años no queda nada visible. Y el factor más importante es el propio desierto. Aquí, la arena se desplaza constantemente. Los fuertes vientos lo cubren todo. Con el tiempo, todo rastro desaparece. El desierto simplemente no permite que las cosas perduren. Así que incluso si una comunidad nómada se quedó allí durante un tiempo, es totalmente posible que sus huellas se hayan desvanecido gradualmente. En resumen, el hecho de que no haya evidencia visible no significa que no haya sucedido nada. A veces la historia permanece oculta bajo tierra. Surge entonces otra gran pregunta: si un acontecimiento tan trascendental como el Éxodo realmente ocurrió. No lo habría registrado Egipto. Suena lógico, pero hay algo importante que comprender. La mayoría de los registros del antiguo Egipto no se crearon para narrar la historia completa, sino para exhibir poder y gloria. En otras palabras, no presentaban la verdad absoluta. Eran más bien herramientas para construir una imagen. Sus inscripciones y monumentos solían resaltar las victorias, la fuerza y la grandeza de los faraones. Las derrotas, las debilidades o los acontecimientos vergonzosos a menudo se omitían deliberadamente. Por lo tanto, es posible que si un acontecimiento tuvo lugar, algo que no favorecía a Egipto simplemente no se haya registrado. Por eso incluso hoy en día este asunto plantea más preguntas que respuestas. Si analizamos la historia, encontramos numerosos casos en los que Egipto omitió registrar acontecimientos que no le resultaban favorables. Tomemos como ejemplo a los Hyksos, un grupo gobernante extranjero que llegó a controlar gran parte de Egipto. Posteriormente fueron expulsados, pero existen muy pocos registros directos de aquella época. La mayor parte de lo que sabemos proviene de relatos posteriores u otras fuentes. Otro ejemplo claro es Akenatón. Fue el faraón que abandonó a los dioses tradicionales e introdujo un nuevo sistema religioso. Pero tras su muerte, los gobernantes posteriores casi lo borraron de la historia. Sus estatuas fueron destruidas, su nombre fue eliminado. Y fue como si nunca hubiera existido. Estos ejemplos muestran algo claramente: Egipto no registraba todo, especialmente los acontecimientos que podían dañar su imagen. Ahora piénsalo. Si algo como el Éxodo realmente hubiera ocurrido, donde un gran número de esclavos escaparon, ocurrieron desastres y el ejército sufrió pérdidas, habría sido una gran vergüenza para Egipto. En tal caso, la ausencia de registros no es sorprendente en absoluto.
También hay muchos casos en la historia en los que una sociedad entera parece desaparecer repentinamente, pero en realidad no se desvanece por completo. Simplemente pierde su identidad. Un buen ejemplo de esto proviene del 722 a.C., cuando el imperio asirio conquistó el reino del norte de Israel. De aquí proviene la historia de las 10 tribus perdidas. Los asirios tenían una estrategia específica. Desplazaban a los pueblos conquistados de su tierra natal y los asentaban en regiones lejanas. El objetivo era sencillo: dispersarlos tanto que poco a poco olvidaran su idioma, sus costumbres y su identidad. Cuando una comunidad se separa de sus raíces y se integra en diferentes lugares, con el tiempo su identidad distintiva comienza a desvanecerse. Algo similar ocurrió con esas 10 tribus. Fueron reubicadas en distintas regiones donde se mezclaron con las poblaciones locales. Algunos adoptaron nuevos idiomas, otros nuevas costumbres, y poco a poco su identidad original se fue desdibujando. Así estas personas no desaparecieron por completo, simplemente se integraron en otras culturas con nombres diferentes. Ahora bien, si relacionamos esta idea con la historia del Éxodo, surge una interesante similitud. Durante ese tiempo, los israelitas abandonaron Egipto y se adentraron en el desierto. No dejaron atrás grandes ciudades, estructuras sólidas ni huellas permanentes, casi como si hubieran desaparecido del mapa. Por otro lado, durante el período asirio, las personas fueron reubicadas físicamente y dispersadas. Esta vez la gente permaneció, pero su identidad se fue desvaneciendo lentamente. En términos sencillos, una desaparición fue de lugar y la otra de identidad. En un caso, la gente se trasladó a un lugar donde sus huellas desaparecieron, y en el otro la gente se quedó, pero ellos mismos cambiaron. Ahora, para comprender mejor toda esta historia, hay otro vínculo importante. Los madianitas, esta era la comunidad entre la que Moisés pasó una cantidad significativa de tiempo después de huir de Egipto. Si queremos comprender el Éxodo de una manera real y práctica, es importante saber quiénes vivían en esa región en ese momento y cómo era su estilo de vida. Los descubrimientos en el noroeste de Arabia sugieren que los madianitas vivían allí, pero su identidad no estaba definida por grandes ciudades o grandes palacios. Vivían en pequeños campamentos temporales y no se quedaban en un solo lugar. Se desplazaban según las estaciones y las necesidades. Sus campamentos a menudo se establecían cerca de fuentes de agua o rutas comerciales. Una clara señal de su presencia es su cerámica. No eran vasijas comunes. Presentaban diseños rojos o marrones con motivos geométricos de colores claros. Estas piezas de cerámica se han encontrado en diferentes lugares, lo que sugiere que los madianitas se desplazaban por una amplia zona manteniendo una identidad propia. Además, las excavaciones han revelado restos relacionados con el cobre, como escoria tras la fundición y fragmentos de hornos. Esto demuestra que no solo eran pastores, sino que también se dedicaban a la metalurgia del cobre. Por lo tanto, los madianitas no eran meros nómadas, sino que en cierto modo constituían una sociedad organizada que sabía cómo utilizar sus recursos eficazmente. Los huesos de animales también respaldan esta idea. Los restos de ovejas, cabras y vacas indican que sus habitantes dependían en gran medida de la ganadería. Asimismo, se han encontrado pequeños sistemas de captación de agua, como pozos de piedra o canales utilizados para recoger el agua de lluvia o la escorrentía estacional. Es evidente que habían aprendido a sobrevivir en un entorno árido. Curiosamente, la mayoría de estos hallazgos datan de entre los siglos XV y XIII a.C., el mismo período que suele asociarse con el Éxodo. Esto plantea otra pregunta. ¿Adquirió importancia esta montaña tras la llegada de los israelitas o ya era significativa con anterioridad? Algunos creen que la respuesta podría estar oculta en su nombre.
Una teoría sugiere que el nombre Sinaí podría estar relacionado con Sin, el antiguo dios lunar mesopotámico. En aquellos tiempos, las altas montañas solían asociarse con el cielo o con las deidades. Otra teoría sugiere que el nombre proviene de una palabra hebrea que significa arbusto espinoso, el mismo tipo de arbusto que aparece en la historia de la zarza ardiente. Algunos también lo relacionan con un antiguo nombre del desierto reflejando la identidad de esa región. Así pues, independientemente del origen del nombre, una idea se repite constantemente: este lugar podría haber sido considerado especial de alguna manera. Algunas evidencias físicas parecen respaldar esta idea. Se han encontrado plataformas y estructuras de piedra que no parecen naturales. Algunos creen que podrían haber sido antiguos altares o lugares de culto. Cerca de allí, también se han descubierto huesos de animales, lo que sugiere que pudo haber tenido lugar algún tipo de actividad comunitaria o ritual. En cuanto a la zarza ardiente, también puede explicarse de forma natural. Las plantas espinosas del desierto, como la acacia, contienen aceites que pueden incendiarse con calor extremo o a veces por un rayo. Así pues, algunas cosas pueden parecer milagrosas, pero también pueden tener explicaciones naturales. Y eso es lo que hace que todo este misterio sea aún más fascinante. Para quien lo presenciara, un incendio así podría resultar muy extraño, sobre todo si la vegetación no se consume por completo, sino que solo parece estar en llamas. Sin embargo, en las regiones desérticas, los rayos o los incendios repentinos en condiciones de sequía no son infrecuentes. Ahora, al unir todas las piezas de la historia, la situación empieza a aclararse. Por un lado, contamos con tecnología moderna, drones y radares de penetración terrestre que sacan a la luz lo que se esconde bajo tierra. Por otro lado, también comprendemos cómo vivían las personas en aquel entonces, nómadas sin hogares permanentes ni muros. En tales circunstancias, es completamente natural que sus huellas desaparezcan con el tiempo. Incluso el silencio de Egipto se convierte en una pista en sí mismo. Si ocurría algo que contradecía su imagen, no se consideraba necesario registrarlo. La historia ofrece muchos ejemplos de comunidades enteras que parecen desaparecer repentinamente. Pero en realidad, se trasladan a otro lugar o se integran en otras culturas. Tomemos como ejemplo las 10 tribus perdidas. No se esfumaron sin dejar rastro. Con el tiempo se dispersaron por diferentes regiones, se mezclaron con otras personas y su identidad fue cambiando poco a poco. Así que al considerar todos estos puntos en conjunto, una cosa queda clara. El hecho de no encontrar pruebas no siempre significa que no haya ocurrido nada. A veces las personas se dispersan, cambian o viven en condiciones donde el tiempo borra todo rastro que dejan. Y ahora, con la nueva tecnología, quizás podamos finalmente ver esos tenues rastros que antes ni siquiera podíamos comprender. Recuerda, la desaparición no siempre significa el final. El desierto no está vacío, simplemente ha mantenido sus historias ocultas hasta ahora. Y si disfrutas de historias misteriosas basadas en la historia como esta, no olvides suscribirte al canal para más descubrimientos.